vota sí. Miranda Londoño Julia, vota sí. Monsalve Álvarez Ana Rogelia. Olaya Mancipe Edinson Vladimir, vota sí. Parrado Durán Gabriel Ernesto, vota sí. Patiño Amarilis Diego, vota sí. Perdomo Andrade Flora, vota sí. Pete Vivas Hermes Evelio. Ramírez Cavide Sandra Milena. Ricardo Huelva Luis Ramiro. Rincón Trujillo Leila Marlene, vota sí. Rodríguez Contreras Jaime, vota sí. Salazar Perdomo Julio Roberto. Salazar Rivera Juan Pablo. Tobar Vélez Jorge Rodrigo, vota sí. Velasco Burbano Eric Adrián, vota sí. Villamizar Menezes Oscar Leonardo. Cancimance López Jorge Andrés. Monsalve Álvarez Ana Rogelia. Pete Vivas Hermes Evelio. Ramírez Cavide Sandra. Ricardo Huelva Luis Ramiro. Salazar Perdomo Julio Roberto. Salazar Rivera Juan Pablo. Villamizar Menezes Oscar Leonardo. Presidente, hay decisión, puede cerrar la votación. Señor secretario, dar a conocer el resultado de la votación. Sí, presidente, se cierra la votación y el resultado es el siguiente. Por el sí, 14 votos. Por el no, 1 voto. En consecuencia, ha sido aprobada la proposición con que termina el informe de ponencia. Por favor, dar lectura al articulado del proyecto. Este proyecto de ley, presidente, consta de 9 artículos. ¿Cuál es el artículo 3, 4, 6, 8 y 9? No tienen proposición. Los artículos 1, 2, 5 y 7 tienen proposiciones avaladas. Se autoriza, le damos lectura para que sea sometido en bloque el articulado. Dar lectura a la... Sí, señor presidente. Hay una proposición al artículo primero, al artículo número 1 de la doctora Flora Perdomo Andrade y la doctora Olga Beatriz González, que dice, artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objeto incentivar y potencializar el sector cafetero colombiano e impulsar un desarrollo integral, sostenible y competitivo, fortaleciendo la cadena de valor del café, y le agrega, entendida como el conjunto de etapas desde el cultivo, procedimiento, comercialización, exportación, hasta el aprovechamiento de subproductos de conformidad a, y lo demás como viene en la ponencia. Para el artículo segundo, una proposición de la representante Flora Perdomo y firma también la ponente Olga Beatriz, que dice, artículo segundo, el gobierno nacional, en cooperación con las entidades territoriales, incentivará acciones, y le agrega y continúa, financiación y o cofinanciación, y le agrega, para la construcción, lo demás como viene en la ponencia. Y en el parágrafo quedaría de la siguiente manera también. Las inversiones que se realicen deberán alinearse con los planes departamentales de extensión agropecuaria, entre paréntesis PDA, las metas del Plan Nacional de Desarrollo, y le agrega, y los demás instrumentos de planificación sectorial vigentes. Y continúa, garantizando la participación de las organizaciones de caficultores en su formulación, ejecución, y le agrega, y seguimiento. Firma Flora Perdomo, la representante Flora Perdomo Andrade y la representante Olga Beatriz. Para ese mismo artículo, una proposición avalada presentada por el representante Eric Adrián Velasco, que le agrega un parágrafo nuevo, que dice de la siguiente manera, parágrafo nuevo, en el marco del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, entre paréntesis, SNIA,
Se promoverá la coordinación y ejecución de políticas, programas y proyectos que posibiliten la implementación de prácticas agropecuarias que integren tecnologías disruptivas como el Internet de las Cosas, entre paréntesis IoT, la inteligencia artificial, entre paréntesis IA, los macrodatos, la robótica, entre otras, con el objeto de mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la competitividad del sector cafetero colombiano, firma Eric Adrián Velasco. Hay una proposición de la doctora Leila que quedó como constancia para ese mismo artículo. Para el artículo 5, una proposición de la representante Leila Marlene Rincón, en el cual agrega un literal F al artículo 5 y un parágrafo también. El literal F dice, literal F, impulsará la creación, certificación y promoción de café especiales de origen orgánico y de comercio justo, fortaleciendo la denominación de origen, la identidad territorial y el acceso a mercados premium mediante sellos de calidad y sistemas verificables de trazabilidad. Y él le agrega un parágrafo segundo a este mismo artículo 5 que dice, parágrafo segundo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo articularán las acciones previstas en este artículo con las rutas turísticas cafeteras. Queridos colegas, por favor, silencio. Estamos en una discusión de proyecto de ley. Silencio en la sala. Artículo segundo, parágrafo segundo. Nuevamente empiezo la lectura. El Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo articulará las acciones previstas en este artículo con las rutas turísticas cafeteras, los programas de patrimonio cultural cafetero y los proyectos de turismo rural comunitario, garantizando la participación de productores y organizaciones locales en el diseño de estrategias de promoción nacional e internacional. Lo demás como viene en el artículo 5. Para el artículo 7, una proposición también de la representante Flora Perdomo Andrade y Olga Beatriz González. Artículo 7. Créese una Mesa Nacional para la Sostenibilidad y Desarrollo del Sector Cafetero, integrada por el Ministerio de Agricultura y le agrega y Desarrollo Rural, la Federación Nacional de Cafeteros, representantes de asociaciones de, y le agrega, pequeños y medianos productores, universidades, centros de investigación y delegados de las regiones cafeteras. Y le agrega, la cual tendrá funciones de articulación, seguimiento, recomendación técnicas y ajuste de las políticas derivadas de esta ley y se reunirá mínimo 2 veces al año, firma Flora Perdomo Andrade y la representante Olga Beatriz González. Ya han sido leídas entonces, presidente, las proposiciones del artículo 1, 2, 5 y 7 para que sean sometidos y los artículos 3, 4, 6, 8 y 9 como vienen en la ponencia. Se ponen en consideración las proposiciones avaladas de los artículos 1, 2, 5 y 7 y los artículos 3, 4, 6, 8 y 9 como vienen en la ponencia. ¿Los aprueba la comisión? Ha sido aprobado, señor presidente, por unanimidad el artículo 1, 2, 5 y 7 como viene en la ponencia con las proposiciones ya leídas y los artículos 3, 4, 6, 8 y 9 como vienen en la ponencia. Dar lectura al título y a la pregunta del proyecto. Título: por medio de la cual se establecen medidas para impulsar la protección y el desarrollo del sector cafetero del país y se dictan otras disposiciones. Y la pregunta, ¿quiere la comisión que este proyecto de ley continúe su trámite en plenaria para ser ley de la República? Le pregunto a la comisión quinta si están de acuerdo con el título y la pregunta del proyecto de ley. ¿Lo aprueban? En consideración, título y pregunta ha sido aprobado, señor presidente, por unanimidad. Teniendo en cuenta que el representante Cristian Avendaño ya se encuentra en la comisión quinta, entonces retomamos el proyecto que estaba en el punto número 1.
Señor secretario, dar lectura al punto número 1 del orden del día. Sí, señor presidente. Continuamos con el proyecto de ley 050-2025 Cámara, por medio del cual se prohíbe la participación accionaria de las corporaciones autónomas regionales CAR en las empresas de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Autores: representante Cristian Danilo Avendaño Fino, Jorge Andrés Cancimance López, Leila Marlene Rincón Trujillo, Eric Adrián Velasco Urbano. Ponente: Cristian Danilo Avendaño Fino. Este proyecto de ley está publicado en la Gaceta 1221 de 2025 y la ponencia para el primer debate en la Gaceta 1761 de 2025 y fue anunciado en la sesión del día miércoles 19 de noviembre de 2025, acta 15, legislatura 2025-2026. Señor presidente, este proyecto de ley tiene un impedimento presentado por el representante Diego Patiño. Si quiere, le damos lectura para... Dar lectura al impedimento del representante Diego Patiño. Sí, señor presidente. El impedimento dice de la siguiente manera: de conformidad con lo establecido en el artículo 286, 291 y 292 de la Ley Quinta de 1992, me declaro impedido para participar en la discusión y votación del proyecto de ley 050 de 2025 Cámara, por medio del cual se prohíbe la participación accionaria de las corporaciones autónomas regionales CAR en las empresas de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, en razón a que me puedo encontrar incurso en alguna de las causales de impedimento de las citadas normas, por cuanto por parentesco en primer grado de consanguinidad, mi hijo es el gobernador del departamento de Risaralda y actualmente es el presidente de la Junta Directiva de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Por lo tanto, la presente iniciativa me puede generar un beneficio y yo perjuicio. Firma Diego Patiño Marilis. Ha sido leído el impedimento del representante Diego Patiño y le certifico que el representante se ha retirado del recinto mientras le discuten su impedimento. Intentar reelegir solo para traerlo otra vez. Presidente, le pido pues que aplacemos este proyecto de ley para poder avanzar con otros de los compañeros. Por solicitud del representante Cristian Avendaño, entonces aplazamos el proyecto de ley que está en discusión. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Me ha solicitado la palabra en su orden el representante ponente de este proyecto que se acaba de aplazar y se prepara la representante Julia Miranda. Representante Cristian Avendaño tiene la palabra. Presidente, quiero explicar una cosa muy rápida de por qué es tan importante dar este debate y por qué me parece una falta de respeto que los compañeros no quieran dar el debate. Porque la verdad es que ya es para mí una falta de respeto, ni siquiera conmigo, ni siquiera con, no sé, con la intención del proyecto, sino con el país y con esta comisión y con los compañeros que siempre se han quedado acá, que están acá para dar este debate. Si lo quieren hundir, húndanlo en votos y demos los argumentos y podemos mirar a ver qué es lo que pasa o que si se puede arreglar o si podemos modificarlo. El compañero Octavio, la representante Julia habían presentado algunas proposiciones para modificar, arreglar algunas cosas, pero pues aquí no se puede dar el debate. Y eso es realmente vergonzoso porque es que a nosotros nos pagan un poco de plata, es para que vengamos aquí a dar los debates, para eso es que nos pagan.
Y por eso es que me parece vergonzoso que no estemos aquí dando este debate, que llevamos varias semanas, casi un mes o más, intentando dar el debate de un mismo proyecto que cada vez que se pone en consideración se desbarata el quórum y todo el mundo se va. Entonces me pregunto si es que es el lobby de Azocars lo que les impide estar aquí para dar el debate. Y yo sí lo digo de manera frentera, porque yo no puedo seguir permitiendo esto. Mire, les digo a los compañeros, este proyecto pretende darle algún tipo de solución a un conflicto gigantesco en materia ambiental que hay, que ya tiene unos antecedentes gigantescos de unas catástrofes ambientales que ocurrieron por un conflicto que existe. Si bien puede que no se llame un conflicto de interés de la misma naturaleza jurídica que procede contra una persona natural, sí hay un conflicto, porque es que aquí es como si ustedes, compañeros, pudieran ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a la vez congresistas. Entonces son juez y parte. Eso es lo que pretende solucionar, porque en el Sistema Nacional Ambiental que este gobierno nos prometió reformar y que nunca llegó en últimas el proyecto, hay un problema gigantesco, y es que las corporaciones autónomas regionales pueden tener participación accionaria en empresas de servicios públicos. Y entonces en Santander la CDMV es la dueña del 99,999% de la EMPAS y es la que le emite el plan de manejo y vertimientos de todo el sistema de alcantarillado allá en Santander. Y entonces, ¿yo qué voy a sancionar a mi propia empresa? Eso es absurdo, porque le afectaría a sus propias rentas. ¿Y de cuándo acá, me disculpan, las corporaciones nacieron con el ánimo de ser unas entidades con un ánimo de lucro? Si es que son unas entidades con unas funciones que están muy por encima, con una misionalidad ambiental que está muy por encima de generar recursos o de generar dividendos. Eso no tiene sentido en el entendido de lo que significan las corporaciones autónomas regionales dentro del Sistema Nacional Ambiental y la función que cumplen. Entonces aquí el debate que tenemos que dar es cómo solventamos ese problema que impide, que ya hay unos antecedentes y que le ha impedido a algunas corporaciones cumplir con sus funciones ambientales porque tienen un conflicto mediado, porque tienen acciones en las empresas que vigilan. Eso es absurdo. Y aquí no hemos podido dar el debate, incluso hay un proyecto que, ¿por qué digo lo de Azocars? Porque aquí ya lo habíamos aprobado. Ese proyecto ya había pasado en esta comisión, nadie había dicho nada. Luego, entonces, llegan unas audiencias en las que dieron un poco de mentiras, dieron unas imprecisiones jurídicas, y entonces, ahora que se vuelve a presentar el proyecto, ni siquiera podemos dar el debate, que eso es lo que a mí me molesta. A mí no me molesta que se hunda, yo intento solucionar un problema que hay. Si se va a hundir, pues se hunde, pero que no estén acá sí es profundamente irrespetuoso. Representante Julia Miranda tiene la palabra, se prepara el representante Gabriel Parrado. Gracias, presidente. Yo también quiero invitar a los compañeros a que podamos darle curso al debate y al proyecto, porque es sin duda un proyecto muy importante que busca solucionar un tema de fondo, que es un conflicto ético entre quien ejerce la autoridad ambiental y su vigilado. Entonces, hemos trabajado con el representante Cristian Avendaño, que está totalmente abierto a que si logramos que no se debiliten las corporaciones, son 3 corporaciones autónomas regionales que incurren en este problema, y las razones porque vienen de ser antes corporaciones de desarrollo sostenible a las cuales, y no autoridades ambientales, a las cuales les será permitido tener este tipo de inversiones. Si solucionamos el problema del conflicto de intereses ético entre el ejercicio de autoridad ambiental y el vigilado, permitiendo que sea otra autoridad del SINA. El SINA está compuesto de una gran cantidad de entidades, y este no es el primer caso en el cual otra entidad del SINA podría asumir las competencias para casos específicos y ejercer la competencia de autoridad ambiental en el caso específico de la vigilancia y control
de la entidad pública que debe vigilar la corporación. Y al mismo tiempo no le quitamos los recursos a la corporación, no la debilitamos para que sigan siendo corporaciones con fortaleza financiera para ejercer sus competencias de autoridad ambiental. Es muy fuerte y debemos entenderlo así, que si bien no son entidades con ánimo de lucro, estos recursos que reciben los deben invertir en el fortalecimiento de sus competencias ambientales. Quitarles de tajo este recurso es muy traumático para estas autoridades ambientales, pero sí es muy importante quitarles su competencia de vigilancia sobre ese sujeto específico con el cual se crea la incompatibilidad, la inhabilidad, la falta de ética teniendo al vigilado como socio. Es perfectamente posible pasarle a otra entidad del orden nacional y en ese sentido va nuestra proposición que el doctor Cristian Avendaño está evaluando, porque hay otras proposiciones que también buscarían lo mismo para quitarle esa inhabilidad a la corporación sin quitarle los recursos que la fortalecen para su ejercicio de autoridad ambiental, que es el problema que busca solucionar de fondo este proyecto de ley. Entonces, sí es muy importante que lo discutamos y ojalá solucionemos el problema que tiene nuestro Sistema Nacional Ambiental. Gracias. Representante Gabriel Parrado Durán. Representante Octavio Cardona tiene la palabra para una moción de orden. Quiero que me confirme, presidente, si el proyecto fue aplazado, porque si fue aplazado, ¿en qué discusión estamos? Doctora, yo estoy haciendo una pregunta al presidente, no se enoje. ¿Por qué lo digo? Porque si no se va a quedar el orden del día aquí frenado. Eso es lo que estoy diciendo. Fue aplazado, gracias, señor presidente. Representante. Le estamos dando la palabra a los representantes que me la han solicitado. Gabriel Parrado Durán tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo también hago un llamado fraternal, porque hace un momento aquí se dijo que los proyectos se traían para analizarlos, para estudiarlos, para discutirlos, para agregarle, para quitarle, y no está bien que un proyecto de estos tan importante pues no tenga la oportunidad de ser debatido. Y no es la primera vez. La costumbre no se puede volver norma, de que cuando un proyecto no nos gusta o no nos llama la atención o nos afecta o afecta nuestro territorio, entonces uno evade el debate. Yo le agradezco a los compañeros que están presentes y creo, presidente, que puede de pronto darse el caso de que ya haya quórum. Yo quiero establecer algunos elementos que el proyecto tiene de importancia, y es que hay un conflicto de intereses y está sustentado en diferentes artículos de la Constitución Política de Colombia. Artículo 209 dice: la función administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y regirse por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Si las CAR, óigame bien, son accionistas de empresas de servicios públicos, se genera un conflicto de intereses que atenta contra la imparcialidad que debe tener esta Corporación Autónoma Regional. Pero también el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia dice: el Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar la participación ciudadana en las decisiones que lo afectan. ¿Esto requiere de qué? Pues de instituciones ambientales libres de intereses económicos, porque las CAR no fueron creadas con intereses económicos, sino con la misionalidad de proteger el ambiente. Y termino diciendo que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia también dice: el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución. La doble condición en una CAR de autoridad y al mismo tiempo accionista
podría comprometer este mandato de independencia. Y el artículo 287 dice, reconoce autonomía a los entes territoriales, pero esta no es absoluta. Puede ser limitada por la ley cuando se trata de salvaguardar principios superiores como la imparcialidad administrativa o la protección ambiental. Yo lo que les quiero decir, compañeros, es que hoy hay, como lo dijo la compañera Julia Miranda, hoy hay un conflicto de intereses, pero también hay una falta a la ética y a la moralidad y a la imparcialidad. Las corporaciones autónomas regionales no pueden ser juez y parte, y como en mi departamento, Cor Macarena, lo más corrupto que yo haya conocido, no puede ser que tiene que proteger el medio ambiente, sin embargo, permite que haya vertimientos de aguas servidas, aguas grises, no se puede decir negras ahora, pero ya lo dije, esas aguas llegan a todos los caños y ríos del municipio y del departamento. Entonces, ¿qué está haciendo la CAR? Entonces, no puede ser juez y parte. Yo pregunto, ¿están cumpliendo o no cumpliendo la misionalidad o simplemente se convirtieron en instituciones donde se genera también una rentabilidad y una serie de intereses? Uno a rato se pregunta por qué tan apetecidos esos puestos en la junta directiva de una corporación autónoma regional. Y cuando uno recorre el departamento, encuentra que la mayoría de las fuentes hídricas del territorio están desatendidas, están totalmente contaminadas y progresivamente han ido perdiendo su misionalidad en el ecosistema. He dicho. Representante Jaime Rodríguez. Para mañana. No, presidente, es que quiero ver si continuamos con el orden del día. Particularmente comparto lo que la representante Julia expresó. Estos proyectos deben de ser para las corporaciones hacia adelante, no hacia atrás, porque causamos daños patrimoniales. Pero quiero es que continuemos a ver si alcanzamos a estudiar otro par de proyectos. Bueno, siguiente punto del orden del día, secretario. Sí, presidente. El siguiente proyecto de ley es el proyecto de ley 090 de 2025. Cámara, por medio del cual se crea el Fondo Nacional de Fomento de la Guadua y el Bambú, FNGB, y se dictan otras disposiciones. Señor presidente, para este proyecto de ley, el representante ponente Hermes Evelio Pérez Vivas no se encuentra presente. No estando presente el ponente del proyecto de ley, entonces se aplaza. Siguiente punto del orden del día, secretario. Continuamos con el siguiente proyecto de ley, que es el proyecto de ley número 238 de 2025, Cámara, por medio de la cual se regula la propiedad, posesión y o tenencia de tierras al interior de la frontera agrícola por parte de extranjeros. Autores: senadores Wilson Arias Castillo, Inti Raúl Asprilla Reyes, Edwin Fabián Díaz Plata, Aida María Quilcue Vivas, Isabel Cristina Zuleta, María José Pizarro Rodríguez, Gloria Inés Flores, Robert Daza Guevara, Sandra Janet Jaime Cruz, Pablo Catatumbo Torres, Victoria, Carlos Alberto Benavides Mora, Julio César Estrada y los representantes Gilma Díaz Arias, Cristian Danilo Avendaño Fino, Marta Lisbeth Alfonso Jurado, Alfredo Mondragón Garzón, Jorge Andrés Cancimance López, Hermes Evelio Pete Vivas, Leila Marlene Rincón Trujillo, Eric Adrián Velasco Burbano, Pedro José Suárez Vaca, Gabriel Becerra Llanes y Eduard Giovanni Sarmiento Hidalgo. Ponente, el representante Cristian Danilo Avendaño. Este proyecto está publicado en la Gaceta 1550 de 2025. La ponencia para primer debate en la Gaceta 1887 de 2025 y fue anunciado en la sesión del día miércoles 19 de noviembre de 2025, acta 15, legislatura 2025-2026. Hay un impedimento para este proyecto de ley de la doctora Olga Beatriz González, señor presidente. Señor secretario, dar lectura al impedimento.
Doctora Marta, nos ayuda con la lectura. Sí, señor presidente y señor secretario. Declaración de impedimento, proyecto de ley número 238 de 2025, Cámara, por medio de la cual se regula la propiedad, posesión y o tenencia de tierras al interior de la frontera agrícola por parte de extranjeros. Respetado señor presidente, de conformidad al artículo 182 de la Constitución Política de 1991, los artículos 286, 291 y 292 de la Ley Orgánica Quinta del 1992, Reglamento del Congreso, me permito manifestar a la Honorable Comisión Quinta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes mi impedimento para participar en el debate y votación del proyecto de ley 238-2025 Cámara al considerar que puede llegar a existir un conflicto de intereses. Lo anterior conforme a lo dispuesto por el reglamento del Congreso, el cual expresa a todo congresista cuando existe interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera o a su cónyuge o compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. Por consiguiente, de manera respetuosa, le solicito a los honorables representantes se vote a favor y se ha aceptado mi impedimento para la participación en la discusión y votación del proyecto en mención. Suscribe este impedimento la representante Olga Beatriz González Correa y se deja constancia de que la representante salió del recinto. En consideración, señor secretario, el impedimento de la doctora Olga Beatriz González para ponerlo en consideración de la comisión. Sí, señor presidente, vamos a llamar a lista para votar el impedimento de la doctora Olga Beatriz González y dejamos constancia que no se encuentra presente en el recinto. Avendaño Fino Cristian Danilo como ponente, vota no. Barguil Cubillo Nicolás, Cancimase López Jorge Andrés, Cardona León José Octavio, vota no. Cuellar Pinzón Héctor Mauricio, Enrique Rosero Teresa de Jesús, vota no. Miranda Londoño Julia, vota no. Monsalve Álvarez Ana Rogelia, Olaya Mancipe Vladimir, Parrado Durán Gabriel Ernesto, vota no. Patiño Amarilis Diego, vota. ¿Cómo vota, doctor? No. Vota no. Perdomo Andrades Flora, vota no. Pete Vivas Hermes Evelio. Ramírez Cavides Sandra Milena, vota no. Ricardo Huelva Luis Ramiro. Rincón Trujillo Leila Marlene, vota no. Rodríguez Contreras Jaime. Salazar Perdomo Julio Roberto. Salazar Rivera Juan Pablo, vota no. Tobar Vélez Jorge Rodrigo, vota sí. Velasco Urbano Eric Adrián, vota no. Villamicer Meneses Oscar Leonardo. Barguil Cubillo Nicolás, Cancimance López Jorge Andrés, Monsalve Álvarez Ana Rogelia, Olaya Mancipe Edinson Vladimir, Pete Vivas Hermes Evelio, Ricardo Huelva Luis Ramiro, Rodríguez Contreras Jaime, Salazar Perdomo Julio Roberto, Villamizar Meneses Oscar Leonardo, Señor secretario, por favor, dar a conocer el resultado de la votación. Sí, señor presidente, se cierra la votación y el resultado es el siguiente.
Por el sí, 1 voto. Por el no, 11 votos. En consecuencia, ha sido negado el impedimento de la representante Olga Beatriz González Correa. Señor presidente, este proyecto de ley tiene 2 proposiciones de archivo. Una presentada por el representante José Octavio Cardona León y otra por el representante Oscar Leonardo Villamizar. Si autoriza, le damos lectura. Demos lectura a la proposición de archivo de los representantes, iniciando por la del representante Octavio Cardona. Sí, señor presidente. Proposición de archivo. En mi condición de representante a la Cámara por el departamento de Caldas y conforme a lo establecido en el artículo 112 y subsiguientes de la Ley Quinta de 1992, propongo respetuosamente a la Honorable Comisión Quinta de la Cámara de Representantes someter a consideración la siguiente proposición con el fin de solicitar el archivo del proyecto de ley 238-2025 Cámara, por medio de la cual se regula la propiedad, posesión y o tenencia de tierra al interior de la frontera agrícola por parte de extranjeros. Firma José Octavio Cardona León. Y la otra proposición del representante Oscar Leonardo Villamizar dice: proposición, archívese el proyecto de ley número 238-2025 Cámara, por medio del cual se regula la propiedad, posesión y o tenencia de tierra al interior de la frontera agrícola por parte de extranjeros. Firma Oscar Leonardo Villamizar Meneses. Han sido leídas, señor presidente, las 2 proposiciones que buscan el archivo de esta iniciativa. Representante Octavio. Representante Octavio Cardona, ponente de una de las proposiciones de archivo, tiene la palabra. Gracias, presidente. No, yo creo que Colombia, como cualquier país del mundo, debe regular la inversión extranjera, pero este proyecto la acaba del todo. Y yo no creo que Colombia se pueda dar el lujo de decirle a los recursos del mundo que no se puedan invertir en este país. Yo sí quisiera que nos leyéramos el proyecto despacio y mirarán ustedes cómo el parágrafo del artículo 3 dice que en ningún caso la propiedad, posesión o tenencia en cabeza de una persona natural o jurídica. Pepsi compra 23.000 toneladas de papa en un año, pero no podría tener más de una UAF. Grandes inversiones hoy en Colombia del aguacate son chilenas y peruanas básicamente. Camposol, por citar solo algunas. No podrían tener aguacate en Colombia. En Antioquia, empresas chilenas tienen inversiones gigantescas en madera. Tendrían que empezar a considerar la venta a la Agencia Nacional de Tierras. De hecho, se está diciendo que ellos no pueden tener inversiones en suelos rurales con clasificación agrológica 1, 2 y 3. Que si tienen alguna propiedad en un predio que algún día fue baldío, o sea, yo le compraron la semana pasada a alguien, pero alguna vez fue baldío, devuélvala. Que no pueden ellos comprar bienes que algún día fueron adquiridos mediante subsidio de tierras o compra directa donde hubo subsidios. Que no pueden ellos tener predios por fuera de la frontera agrícola, que no pueden tener predios rurales dentro de los 50 kilómetros alrededor de las zonas de frontera agrícola. Entonces yo hago una pregunta. Hoy Nescafé está estorbando en Colombia, Pepsi está estorbando en Colombia, los aguacateros están estorbando en Colombia, el aceite de palma que se ha venido promoviendo en lugares donde antes no había intervención agropecuaria está estorbando en Colombia. Grandes inversiones en cannabis, que lo han defendido mucho aquí, están estorbando en Colombia. Caña de azúcar, uva, granos, papa, café, cacao, están estorbando en Colombia. Y yo tendría que decir, doctor Cristian, yo estoy de acuerdo que debe haber una regulación. Pues totalmente de acuerdo. Pero el proyecto tal como viene, literalmente, haría
que los únicos inversionistas habilitados para estar en Colombia fueran capitales nacionales. Y yo tengo la pregunta, ¿tienen interés? Yo tengo la pregunta, ¿por qué entonces no fueron los inversionistas colombianos los que promovieron el aguacate, el haz, el papelillo, el que sea? ¿Por qué no son los colombianos los que promueven la madera? ¿Por qué no son los colombianos los que promueven el aceite de palma? ¿Por qué no son solo los colombianos los que promueven hoy el cacao? ¿Por qué no son los colombianos los que promueven hoy, en muchos casos, la industria láctea? Es que a mí lo que me aterra es que este proyecto literalmente borra cualquier posibilidad de inversión extranjera. Y yo sí les tendré que decir, ¿tienen claro desde ya cuántos empleos se están exponiendo? Es que a mí me aterra, de un lado, la falta de inversión, pero de otro lado, los empleos. Porque no nos digamos mentiras. Yo no creo, me resisto a creer, que 1.000 hectáreas sembradas en aguacate, mañana la repartan de a 10 hectáreas para que siembren café y eso va a cambiar en favor de los colombianos la calidad de vida. Aquí estamos hablando de un tema de generación de empleo, de generación de recursos, de transformación de producto, de exportaciones. Y el producto tal como queda, el proyecto tal como queda, hace que Colombia se vuelva un país con cero posibilidad de inversión extranjera. Y a mí eso sí me preocupa. Y no estoy defendiendo a nadie, yo pues gracias a Dios aquí no vengo a hablar hoy en nombre ni de los aguacateros, ni de los caficultores de afuera, ni de las multinacionales, porque afortunadamente nadie puede decir que me llamó o me buscó. Pero yo sí tengo una pregunta, ¿qué le vamos a decir a la gente que se queda sin empleo? ¿Qué les vamos a decir a esas empresas o a esos inversionistas que tendrán, como dice en el artículo 11, que tendrán que enajenar? Es decir, si bien es cierto que hay seguridad jurídica hasta hoy, porque no puede pues tampoco aquí venir este congresista a decir, no, es que mañana les quitan todo, eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que tienen que poner en venta sus activos y el primer llamado a hacer la adquisición es la Agencia Nacional de Tierras. Y entonces yo tengo la pregunta, ¿qué le vamos a decir al país que tiene hoy una cantidad de gente al servicio de inversionistas extranjeros que se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana, que es que no nos gusta? Mire, yo estoy de acuerdo que aquí habrá que, como en su momento hicieron el debate con unos grupos religiosos, especialmente en el Meta, de si están haciendo lo correcto y lo incorrecto, de si se pasaron de la frontera agrícola, de si están tomando terrenos que hacen parte de parques nacionales. En todo eso estoy de acuerdo que hay que revisarlo. Pero no pueden venir a decir aquí hoy que es gravísimo que unas familias de connotación religiosa hayan convertido unas tierras perdidas, áridas, abandonadas, sin ningún tipo de intervención, en tierras productoras de sorgo, de soya, de maíz. O sea que hoy estamos castigando la eficiencia en Colombia. Yo sí propongo una moción de archivo y si me dijera el ponente, pues retírela para que le hagamos un aplazamiento, la retiro, no tengo problema. Pero yo sí le digo, doctor Cristian, aquí no podemos venir de la noche a la mañana con un discurso filosóficamente amparado en la soberanía nacional a acabar con empleos y acabar con inversiones. Porque si a mí me garantizan que esa finca productora de palma no se pierde un solo empleo y todo continúa como está, ideal que con recursos nacionales se produzcan riqueza nacional y se produzcan impuestos para la nación, pero que de la noche a la mañana aquí sobra todo el mundo, aquí estorba todo el mundo. No nos digamos mentiras, que hay una cantidad de tierras que estaban literalmente abandonadas y que hoy son bellísimas productoras, o de carne con inversionistas extranjeros, o de leche con inversionistas extranjeros, o de aguacate con inversionistas extranjeros, porque es que entre otras cosas parte del problema es que no es solo inversión extranjera, incluso donde haya inversiones extranjeras con inversionistas nacionales y se dé la mezcla, entra la intervención. Y yo, por esa razón fundamentalmente, propongo el archivo del proyecto, porque no creo que Colombia se pueda convertir en un país donde aquí estorbe todo el mundo
pero donde tampoco hay inversionistas nacionales que quieran arriesgar a promover, a desarrollar y a modernizar el campo. Gracias, presidente. Representante Julia Miranda tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quiero proponerle a los compañeros que han pedido el archivo que le demos la oportunidad al proyecto de ser discutido, porque el proyecto tiene una causa muy importante. Nosotros hemos presentado varias proposiciones que el doctor Cristian Avendaño está dispuesto a revisar, y es que sin duda el tema de la iniciativa internacional de compra de predios de grandes extensiones de tierra viene como una política impulsada incluso desde la banca internacional dirigida a los países que no tienen regulación sobre la limitación de la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Se da en África, se da en países latinoamericanos y puede constituirse en un problema para los países, sobre todo para los países que ya se ha identificado que no tienen regulación sobre el tema. Yo le hacía una observación al doctor Cristian Avendaño, porque incluso no deberíamos, en mi concepto, prohibir compras de tierras destinadas a la conservación. Hay muchas ONGs o filántropos de Europa y de Estados Unidos que han buscado comprar tierras con destinación específica para la conservación. El último parque nacional, por ejemplo, declarado por Colombia, el Manacasías, cuyos propietarios de la tierra exigían que se les comprara la tierra, ellos querían vender y exigían que se les comprara la tierra, ellos querían conservación, pero si el gobierno nacional, el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales no tenía la plata para comprarles, ellos se la venderían a los empresarios de la palma de aceite que rodea ese predio del Manacasías. Se consiguió una ONG y un donante extranjero que pudiera comprar esa tierra y así poderse declarar el Parque Nacional. Entonces, por ejemplo, cerrar esa oportunidad pues es muy crítico para muchos países y para Colombia muy especialmente, en donde todavía hay tierras que de no ser compradas para la conservación se utilizarían con propósitos de explotación agrícola, pecuaria o industrial. Esa es una de mis observaciones, por ejemplo, para hacer una prohibición absoluta de la compra de predios por parte de extranjeros. Y también, pues, tengo en consideración los casos que acaba de mencionar el doctor, el representante Octavio Cardona, porque también nos parece importante que hoy exista la industria internacional, la empresa internacional desarrollando temas, pero que Colombia no carezca de una regulación que permita controlar la compra ilimitada de tierras, sobre todo en sitios estratégicos. Tengo amigos, por ejemplo, en Australia, que han visto con preocupación cómo el gobierno chino quiere comprar extensas cantidades de tierra en sitios estratégicos que producen agua, que producen energía, puertos, es decir, sitios estratégicos para ir de verdad controlando un país. Eso está ocurriendo en Australia con el gobierno chino. Entonces, dando estos ejemplos, quisiera que nos diéramos la oportunidad de ver cómo el país sí genera una regulación sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, sin impedir que cosas estratégicas y benéficas para nuestro país ocurran. Por eso mi solicitud, y le pediría al doctor Cristian Avendaño que revisemos bien esas proposiciones y las que vengan y que demos la discusión. Gracias. Representante Cristian Avendaño, ponente del proyecto, tiene la palabra. Se prepara Gabriel Parrado. Gracias, presidente. Yo quiero dejar una cifra que a mí me parece importante de analizar para dimensionar la importancia de este debate y de este proyecto. En Colombia hay 6 millones de hectáreas cultivadas,
De esas 6 millones de hectáreas cultivadas, 1 millón de hectáreas está en propiedad de 30 firmas extranjeras. 1 millón. En Colombia, por años, hemos vivido muchas evoluciones del conflicto armado y una de las razones fundamentales y estructurales causantes de ese conflicto armado, o de fondo, o al menos lo que se sustenta, es la tenencia y el uso de la tierra. Es un conflicto que aquí en Colombia no hemos podido dirimir, que no hemos podido solventar, que no ha avanzado lo suficiente, por ejemplo, la reforma rural integral que planteó el acuerdo de paz. Y este es un proyecto que tiene un propósito que aquí incluso dentro de quienes han presentado la proposición de archivo, se reconoce una necesidad de la regulación de la inversión de capitales extranjeros dentro de la frontera agrícola. Yo creo que eso es bien importante de reconocerlo, evitar la concentración de grandes extensiones de tierra como ha ocurrido de manera descontrolada en el territorio nacional, de tierras dentro de la frontera agrícola, si es un riesgo para la soberanía alimentaria. Ahora, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que el día de hoy y en el transcurso de entre ayer y hoy nos llegaron más de 10 proposiciones que tienen que ver justamente con esas limitaciones que se encuentran en el artículo 3, en el parágrafo del artículo 3, pues yo lo que les pediría es que pudiéramos aplazar el proyecto para lograr presentarles una proposición sustitutiva tratando de recoger todas esas inquietudes que han llegado a través de esas proposiciones para que eso sea lo que se someta a consideración. Yo entiendo la preocupación a nivel del empleo, pero también me genera preocupación que en el campo colombiano no tengamos campesinos, sino solo trabajadores, solo empleados. Nosotros tenemos que garantizar que la redistribución de la tierra en Colombia se dé de manera efectiva. Eso es realmente una reforma agraria. Entonces yo creo que este proyecto es muy importante mirándolo con ese propósito, y lo que les propondría que hiciéramos es que me permitieran, recogiendo las proposiciones que llegaron, presentar una sustitutiva del artículo 3 donde se encuentran las limitaciones que permitan cumplir con el propósito de la regulación de la inversión del capital extranjero, evitar la concentración de la tierra y también, digamos, recoger las iniciativas y lo que nos han planteado acá algunos compañeros. Si a bien lo tienen, yo podría para mañana presentarles esa proposición sustitutiva y que podamos debatir sobre ella para pues encontrar el camino de la regulación que aquí todos reconocen es necesaria. Bueno, el ponente del proyecto ha hecho una solicitud aquí en su intervención, y es que aplacemos la discusión de este proyecto de ley. Yo creo que es la solicitud que él ha venido haciendo, acompañada también de otros colegas, entiendo, en sus intervenciones, pues para no seguir alargando la discusión en este tema. Y no, representante, la idea es avanzar en el proyecto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Representante Gabriel Parrado tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Es que quiero decir algo porque no puede quedar en el aire que se van a desaparecer propietarios y se van a desaparecer empleos y vamos a entrar pues en crisis. Porque primero, el proyecto en ninguna parte dice que los derechos adquiridos se van a desaparecer. O sea, el primer elemento, derechos adquiridos, no afecta a los derechos adquiridos conforme a la ley, derechos adquiridos por personas naturales o jurídicas extranjeras. Lo que hay se respeta siempre y cuando hayan sido tierras adquiridas normalmente. Ahí quiero hacer un paréntesis. Si algún día fallos de Estado, como se llame, no soy abogado, por ejemplo en el caso de los menonitas, que tienen cualquier cantidad de conflictos de 35.000 hectáreas de tierra, la ley falla en contra de los menonitas, será porque algo sucedió en la adquisición de esas tierras. Y no solamente en el caso de los menonitas, vuelvo y hablo de mi región de los Llanos Orientales.
Todos sabemos el conflicto por la tierra, la cantidad de muertos por la tierra, la cantidad de familias desaparecidas por la tierra, y hoy aparecen unos nuevos propietarios de la tierra en los llanos orientales. No es un proyecto que tenga elemento de xenofobia, yo hablo aquí de los menonitas. Este proyecto busca proteger la tierra como un recurso finito, necesario para garantizar, entre otros, la soberanía nacional y la soberanía alimentaria. ¿Qué pasó en Israel? Allá en la guerra que hay entre Israel y Palestina. Échenle una miradita. Llegó gente comprando tierra, y cuando se dieron cuenta, los propietarios de la tierra estaban totalmente encerrados. Y por eso les voy a dar algunos datos, porque si esto no nos alarma, pues entonces bienvenidos todos los extranjeros a Colombia a hacer negocios y a dejar a los connacionales sin tierra. Según el Instituto Geográfico Agustín Codaxi y el Ministerio de Agricultura, en el año 2023 se estima que hay más de 1.5 millones de hectáreas rurales que se encuentran en manos de capital extranjero en Colombia. Estamos hablando del 4.8 de la frontera agrícola, aproximadamente 35 millones de hectáreas. En regiones como Bichada, Meta, Casanare y Guaviare, la presencia de capital extranjero en agroindustria supera el 25% del área productiva en palma, soya, forestales y ganadería extensiva. Y según el Censo Nacional, para que tomen nota, Censo Nacional Agropecuario evidenció que el 1% de los propietarios controla el 81% del área rural productiva del país, mientras que el 80% de los campesinos poseen apenas el 5% de la tierra. Los connacionales, los colombianos y colombianas, lógicamente se están quedando sin tierra. Y no es que no sepan producir, y no es que no hayan tenido la oportunidad. Revisen el conflicto de la tierra en Colombia y revisen cómo se están recuperando. Tiene un minuto, representante Parrado. Gracias, presidente. Simplemente decirles que el proyecto no afecta a los derechos adquiridos conforme a la ley por personas naturales o jurídicas extranjeras. Es lo que venga de aquí en adelante. Y el proyecto sí permite a personas naturales y jurídicas extranjeras acceder a porciones de tierra dentro de la frontera agrícola equivalente a una unidad agrícola familiar y no busca expropiar la tierra. Dentro de las disposiciones de esta iniciativa no se hace referencia en ninguna parte a la expropiación de la tierra. Los campesinos y campesinas y los extranjeros podrán hacer alianzas con campesinos, con organizaciones, y para eso también aquí hay hombres y mujeres que tienen iniciativas industriales, empresariales. Acabamos de plantear un proyecto para cerca de 3.000 personas en Vistahermosa, Mesetas y Uribe, para que dejen de ser ordeñadores y se conviertan en productores, y no necesariamente tiene que ser con empresas extranjeras y con capital extranjero. Gracias, presidente. Entonces, teniendo en cuenta la solicitud del representante Cristian Avendaño de aplazamiento del proyecto, quedaría entonces para la agenda de la próxima sesión de la Comisión Quinta. Señor secretario, por favor, siguiente punto en el orden del día. Sí, señor presidente. Proyecto de ley número 058 de 2025, Cámara, por medio del cual se habilita la adjudicación de tierras baldías en áreas de reserva forestal de la Ley Segunda de 1959 y se dictan otras disposiciones. Autores: representantes Juan Carlos Vargas Soler, Juan Pablo Salazar Rivera, John Freddy Valencia Caicedo, Diógenes Quintero Maya, James Mosquera Torres, Gerson Lisímaco Montaño Arizala, John Freddy Núñez Ramos y John Jairo González Audelo. Ponente, el representante Juan Pablo Salazar Rivera. Este proyecto de ley fue publicado en la Gaceta 1234-2025, la ponencia para primer debate en la Gaceta del Congreso 1649-2025 y fue anunciado en la sesión del día miércoles 19 de noviembre de 2025, acta 015, legislatura 2025-2026.
este proyecto de ley, presidente. Representante. Ok. Representante Juan Pablo Salazar, ponente del proyecto de ley, tiene la palabra. Con los muy buenos días para todos y todas. Presidente y comisiones, solicito muy respetuosamente que este punto del orden del día lo podamos aplazar para el día de mañana, teniendo en cuenta que en el debate donde se trajo este proyecto, se solicitó la presencia del director de la Agencia Nacional de Tierras y pues obviamente no estábamos seguros si alcanzábamos a dar la discusión. Es por ello que el director me confirma que puede estar el día de mañana, entonces le solicito muy respetuosamente que se pueda colocar en el debate en el primer punto del orden del día para mañana miércoles. Muchas gracias. Señor secretario, anunciemos proyectos para el día de mañana, por favor. Sí, señor presidente, ya se anunciaron los siguientes proyectos, pero se adiciona el siguiente proyecto con fundamento en el artículo 8º del Acto Legislativo 001/2003 para la próxima sesión en que se discutan y voten proyectos de ley. Proyecto de ley número 432 de 2025, Cámara. Muchas gracias, señor secretario. No habiendo más que tratar el día de hoy, se levanta la sesión y se cita para mañana a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Sí, señor presidente. Sí, señor presidente. 10:24 de la mañana se levanta la sesión y por secretaría se cita la próxima sesión de comisión.